Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Lo que hoy hemos titulado No te dejes engañar. Bienvenidos. Hoy entendemos que es por la gracia y la misericordia de Dios que nos permite estar aquí una vez más. Qué gusto para mí estar nuevamente aquí con todos ustedes y sean bienvenidos mis amados hermanos. Antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo, los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes te esperamos aquí a las 9:30 de la noche en un mismo horario. Los miércoles y los viernes te esperamos a las 9:30 de la noche, hora en base a la Ciudad de México, y los días viernes te esperamos en un horario diferente. Los días domingos, te esperamos en un horario diferente, te esperamos los días domingos a las 8 en punto de la noche. Hora igual en base a la Ciudad de México. Todos los miércoles te esperamos aquí para poder estudiar juntos la Biblia de una forma sistemática y expositiva. Ahorita, como ya lo mencionamos, estamos estudiando la carta de Segunda de Tesalonicenses, así que te esperamos aquí todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes te esperamos aquí para tocar temas diversos, especiales, abordados bíblicamente y sugeridos por ustedes mismos. Así que te esperamos aquí este próximo viernes, a las 9:30 de la noche. Y los días domingos te esperamos para nuestra reunión de oración que tenemos semanalmente, en la que nos juntamos para poder orar por las necesidades que hay presentes en los espectadores. Y te esperamos entonces este próximo domingo a las 8 en punto de la noche. Muy bien, pues dicho eso, vamos a iniciar, mis amados hermanos, con la transmisión de esta noche. Qué gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Pues antes de iniciar, pues me gustaría, como siempre, darles un par de recomendaciones, sugerencias rápidas para nuestra transmisión en vivo. Y la primera de ellas es la más importante, que es puedan tener sus Biblias allá a la mano junto con ustedes, ya que hoy vamos a estudiar un versículo de la Biblia. Necesitamos tener la Biblia allá a la mano para poder nosotros igual de esa forma poder ver lo que está escrito ahí. En segundo lugar, si quieres traer igual una libreta y una pluma para poder apuntar lo que tú quieras, perfecto, igualmente te puede ayudar. También invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo para que hoy en esta noche aún podamos aprovechar tener un momento devocional en casa en el que podamos juntarnos como familias en nuestros hogares y estudiar juntos la palabra de Dios. Y finalmente te agradecería muchísimo si nos ayudas a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a iniciar. Saludos mi hermano Giovanni, saludos a María Guadalupe Bravo, bendiciones hasta Quito, Ecuador, y bendiciones hasta Querétaro, bendiciones a todos los que están conectando. Hoy vamos a estudiar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, lo cual es una epístola paulina. Esto quiere decir que es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, pero no son simplemente las palabras de un hombre, en este caso del apóstol Pablo. Hoy confesamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, no son las palabras nada más de un hombre, sino que es la palabra verdaderamente de Dios. Por lo tanto, la Escritura es perfecta de principio a fin. Del Génesis al Apocalipsis, la Biblia es infalible, inerrante, fiel, verdadera, fidedigna, cristocéntrica, es poderosa, es preciosa, es invaluable. La Biblia está centrada en la persona de Jesucristo. Y no solo eso, sino que además de todo es suficiente, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero además de todo es útil, es viva y eficaz. Así que, diciendo eso, damos paso a la lectura de esta noche que vamos a tener hoy, que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces tenemos este texto, y a lo mejor si lo leemos ahorita así en primera instancia, como lo acabo de leer en el versículo 3, podemos decir de qué nos está hablando, o qué quiere decir este texto, y de qué es lo que se está hablando acá, porque pues si lo leemos así prácticamente, por tanto, no os dejéis engañar de nadie, porque no vendrá sin que antes esté la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Decimos, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir acá? Entonces tú tienes que recordar dos cosas muy importantes. La primera, el contexto general de la carta de Segunda de Tesalonicenses.
En nuestro primer video de este devocional, en el que vimos el capítulo 1, versículos 1 y 2, te recomiendo que lo veas si no lo has visto, yo te pude explicar que el propósito general de la carta era abordar 3 temas. 1, animar a los tesalonicenses en medio de su persecución. 2, hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y 3, hablar acerca de la importancia del trabajo y del esfuerzo del creyente. 3 temas que son de alguna forma tocados previamente en la primera carta, y lo que hace Pablo es reafirmar esos temas que ya se habían hablado anteriormente en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses tú recordarás que hablamos mucho acerca de la segunda venida, principalmente en los capítulos 4 y 5. Y ahorita aquí en Segunda de Tesalonicenses es un tema que se vuelve a tocar, porque es un tema que sigue siendo de importancia para la iglesia en Tesalónica en este momento de la historia, y que aún para nosotros hoy puede ser importante. Y entonces, entendiendo esto, vimos ya todo el estudio bíblico del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 12, en el cual Pablo aborda diferentes temas, entre ellos la persecución que los tesalonicenses atravesaban y cómo Dios recompensaría al final esa tribulación al permitirle a su pueblo estar para siempre con él, y cómo también Dios daría justa retribución a los malvados. Y después de eso pasa el capítulo 2, en el cual ya se empieza a hablar de escatología. Y lo empezamos la semana pasada con el versículo 1 y 2, hablando acerca de escatología, de la doctrina del fin de los tiempos, de la doctrina de las cosas finales, acerca de la segunda venida del Señor. Entonces, para poder entender lo que hoy estamos por estudiar, que es el versículo 3, y que si lo leemos a primera instancia no sabemos ni de qué nos está hablando, tenemos que leer previamente el versículo 1 y 2. Así que vamos a ello. Dice el versículo 1 y 2, y después añadimos el 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora sí entendemos mejor de lo que nos está hablando el versículo 3, porque en los versículos 1 y 2 que estudiamos la semana pasada, si no tuviste la oportunidad de estar en vivo, te recomiendo que veas la grabación, vimos de que no debemos de dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar con respecto a la venida del Señor, entendiendo que si alguien se atreve a poner fecha a la venida del Señor, o decir, ya estamos en el día del Señor, es un falso profeta, porque la Escritura nos enseña que ni aun los ángeles saben el día y la hora, y por lo tanto Pablo exhorta, hermanos, no se dejen de mover fácilmente de vuestro modo de pensar con respecto a la venida del Señor, ni por espíritu ni por carta como si fuera nuestra, acerca de que el día del Señor ya está cerca, porque había gente, falsos profetas, falsos pastores que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que estaban proclamando que ya estaban viviendo el día del Señor y ya estaban viviendo los últimos tiempos. Y Pablo dice, hermanos, no se deben de dejar mover fácilmente de vuestro modo de pensar con respecto a ese tema. Entendamos que la venida del Señor no la debemos de tener por tardanza, pero del mismo modo tampoco vamos a saber cuándo va a ser, y no podemos decir ya es ahorita. Del mismo modo vimos que hoy en día aplica ese mismo principio, y entonces aquí nos hace otro énfasis muy importante el apóstol Pablo acerca de la venida del Señor, y nos dice, hermanos, no se dejen engañar. Este punto principal es muy importante que nos da el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. No tienes, hermano, que ser engañado de ninguna forma. ¿Sabes? Como ejemplo, a veces solemos pensar, y vamos a poner de ejemplo, los movimientos como el Evangelio de la Prosperidad, los movimientos neopentecostales, carismáticos, todos estos movimientos que hay dentro de lo que se conoce como el evangelismo, que sabemos bien que sostienen herejías y que verdaderamente Dios no está en medio de estos movimientos y no son respaldados por Dios. Y solemos pensar, esos hombres perversos engañan a la gente. Pongamos nombres, pongamos ejemplos, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, hombres que profanan el nombre de Dios, Dante Hebel, muchos otros más, que profanan el nombre de nuestro bendito Padre y comparten herejías en contra, no solo de Dios, sino también de su palabra y de todo lo que representa la sana doctrina. Podríamos pensar en estos hombres y decir que hombres tan más perversos que engañan a la gente, pero la realidad, mis amados hermanos, es que como un dicho popular dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Sí, es cierto que la gente que se congrega en estas mega iglesias donde no habita verdaderamente Dios, donde hay engaño, donde hay perdición, es cierto que la gente que está dentro de esas iglesias están siendo engañados por un hombre, pero también están siendo engañados por sí mismos y porque ellos quieren ser engañados. Y no podemos decir pobrecitos inocentes que son víctimas del engaño, no. Porque todos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, mis amados hermanos. Todos tenemos la Escritura. Todos tenemos la facultad física, mental, cognitiva, como tú quieras, de poder abrir la Escritura, leerla y poder ver lo que está escrito y de esa forma no ser engañados. Así que en esta sociedad, mi amado, nadie es inocente. Nadie es una pobre víctima que fue engañada. Todos, mis amados hermanos, tenemos la facultad de tener la Escritura en nuestras manos, abrirla, leerla y poder ver qué es lo que Dios dice. Si yo no abro la Escritura, si yo no sé lo que Dios dice en su palabra, si yo no sé lo que la Biblia enseña, naturalmente voy a ser engañado. Porque van a venirme con cualquier chiste, van a venirme con cualquier mentira, van a venirme con cualquier blasfemia, con cualquier herejía, y yo la voy a creer. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que Dios dice con respecto a eso. De ahí la importancia de leer la palabra, mi amado hermano, porque por eso hay mucha gente que hoy vive en una ignorancia total y hermanos que están abandonando la sana doctrina por creer en fábulas y están corriendo a las fábulas. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Tú les preguntas, ¿cuántas veces has leído la Biblia, hermano? Y a lo mejor llevan 10 años en el camino y te dicen, solo la he leído una vez. Ignorantes. Y entonces yo puedo venir y contarles un chiste, puedo contarles una mentira con respecto a una doctrina falsa y me van a creer. Porque no conocen la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, yo, mis amados hermanos, que soy estudiante de medicina, ustedes pueden ver aquí atrás todos mis libros de medicina, que son unas cosas gigantescas, están más grandes que mi Biblia, y yo tengo muchos conocimientos en comparación a lo mejor a ustedes con respecto a los temas de biología, fisiología y todo esto, ¿no? Anatomía. Y a lo mejor, como tú, naturalmente, y no lo digo con ningún afán de ofender, como no es tu área de especialidad, a menos que seas un médico o algo así, pues hay muchas cosas que ignoras al respecto de ese tema. Y si yo vengo y te empiezo a decir algunas palabras raras, extrañas, hay como nombres muy extraños que tú no sabes ni siquiera qué son, y yo te empiezo a decir eso y te lo empiezo a decir con tanta seguridad, tú me vas a creer. Tú me vas a creer, es lo más seguro que tú me creas. Porque tú eres ignorante con respecto a ese tema. Y fácilmente me vas a creer. Y a lo mejor yo te estoy diciendo una mentira y te estoy contando una tontería y tú no te vas a dar cuenta y te voy a engañar. ¿Por qué? Porque no conoces ese tema. Si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente va a venir cualquier persona y nos va a engañar. Entonces en esta vida, mis amados hermanos, nadie es inocente de que pobrecito lo engañaron. No, porque todos tenemos la palabra de Dios. Es que el hombre me engañó y me dijo que hiciera esto. Pues sí, está bien, pero ¿cuándo fuiste a la Escritura para ver lo que la Biblia te decía? ¿Cuándo fuiste a escudriñar la palabra de Dios para ver si era algo de un hombre o era algo que venía de parte de Dios? No, es que me dijeron que tuvieron tal sueño. ¿Y cuándo fuiste a la Escritura para verificarlo? Es que alguien tuvo una tal visión. ¿Y qué texto bíblico fundamentó esa visión? Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde se está haciendo a un lado la Escritura y se está optando por tantas y miles de otras cosas. Tuve una visión, ¿qué me importa? Perdón, pero si la palabra de Dios no está confirmado, no está escrito, no importa lo que hayas soñado, no importa la visión que hayas tenido, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Puedes decir, así dice el Señor, ok, así dice el Señor, dame el texto. Dame el capítulo y dame el versículo de la Biblia, pero no me lo des fuera de contexto, dámelo bien aplicado. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí me doy a entender más bien? No os dejéis engañar, dice la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Quieres ser engañado, hermano? No leas la Biblia. ¿Quieres guardar tu vida de cualquier engaño y permanecer firme a pesar de los engaños que hoy en día puedan salir en medio de nuestro entorno cristiano? Lee la Escritura y nadie te va a engañar. Porque a mí me han venido gente, hermanos, con malas intenciones y con una falsa apariencia de piedad. Hermano esto, hermano esto, hermano esto. Hermano, ¿dónde está el texto? Hermano, ¿dónde está tu fundamento bíblico? Hermano,
¿dónde me lo estás fundamentando con la palabra de Dios? Porque mira, hermano, tú me estás diciendo esto, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Gracias a Dios, hermanos, por esa oportunidad de poder tener un buen conocimiento firme de la Escritura para poder saber cuando alguien viene con otras intenciones, con un engaño o con cualquier otra cosa que no tenga un fundamento bíblico. Y esto aplica con respecto a la venida del Señor, porque hoy en día, mis amados hermanos, estamos viendo mucho en redes sociales hombres falsos, otra vez profetas, que están atreviéndose a proferir cosas que no son bíblicas con respecto a la venida del Señor. Y esto tiene mucho tiempo, o sea, no es algo nuevo, hermanos. Viene desde la iglesia de Tesalónica, o sea, estaba la iglesia de Tesalónica más o menos en el año 50 después de Cristo, o sea, medio siglo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ya había falsos profetas diciendo que ya Jesús estaba por volver. Esto tiene esa antigüedad. Cosa que hoy en día está pasando. Yo les ponía un ejemplo la semana pasada con respecto, por ejemplo, aquí en el contexto mexicano, ¿no? Y aquí en lo que se da mucho en las redes sociales, las cuales son muy peligrosas. Yo sé que ahorita estamos aquí en Facebook y es una red social, pero la estamos usando de un modo adecuado. Pero hay mucha gente que la usa de un modo inadecuado para causar pánico, para causar confusión, para ocasionar disturbios, para ocasionar confusión en medio de la comunidad cristiana, causar fatalismo, pánico. Ahí hay gente fanática, engañadora, que está subiendo sus sueños, sus visiones y toda clase de tonterías, hermanos, que no están fundamentadas en la palabra de Dios, y hay muchos creyentes que se están yendo con esas mentiras y con esos engaños. Y por ejemplo aquí en México, ¿no? Cuando tembló en el 2017, ya las redes sociales estaban llenas de Cristo viene pronto, ya la señal del fin. No pasó nada. Tiembla en 2019 aquí en México otra vez de una forma fuerte y otra vez llenas las redes sociales. El Señor ya viene y señales antes del fin. Llega en 2020 la pandemia y todas las redes sociales llenas de Cristo ya viene porque una pandemia señala antes del fin. No pasó nada. Y mis amados hermanos, pasan y pasan situaciones y es la misma historia que se repite. Es la misma historia que se vuelve a repetir. Entra Rusia en guerra con Ucrania y otra vez lo mismo. Cristo ya viene, señales antes del fin, una guerra. Entra en guerra ahora Israel con Palestina y otra vez lo mismo, y es un cuento de nunca acabar. Y tenemos ahí falsos profetas específicamente que son como los más comunes que suelen pasar, hermanos, como Armando Alducin o el evangelista Gary Lee y muchos otros en redes sociales que se atreven aún a poner fecha de la segunda venida del Señor y decir va a ser en este año, va a ser en este mes, va a ser en tal día, cuando la Escritura nos dice que ni aún los ángeles saben cuándo va a ser. No se dejen engañar, hermanos. Nadie sabe la fecha de la segunda venida del Señor. Y no creas que la tenemos por tardanza, No, la Escritura dice que no tengamos la segunda venida del Señor por tardanza, sino que entendamos que Él es paciente, que Él no ha venido porque es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tienes que entender algo, que la Escritura también dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Cristo puede venir al rato, Cristo puede venir mañana, Cristo puede venir una semana, en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años, en 50 años, en 100 años, en 1000 años. Porque para Dios no hay tiempo. Él puede venir en el momento en que menos lo esperemos. Pero no nos dejemos engañar, mis hermanos. Veamos lo que la Escritura dice para no dejarnos engañar, para no dejarnos confundir, para no dejarnos, hermanos, enceguecer por falsas enseñanzas, falsas doctrinas, mis hermanos, que hoy en día son populares. ¿Y qué es lo que nos dice ahora sí? Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, hablando de Cristo, que Jesús no vendrá por segunda vez, lo cual se expresa en los versículos 1 y 2. Dice, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá sin que antes, o sea, esto que estamos a punto de mencionar tiene que pasar primero y después de que eso pase, Cristo va a venir por segunda vez. Entonces dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mis amados hermanos, ¿qué es esto? Se mencionan dos cosas que tienen que pasar antes de que Cristo venga, y una vez que pasen estas dos cosas y se ha hecho
hecho, ahora sí que realizado el tiempo de Dios, pues Cristo va a volver. De cajón quiero decirte algo. No porque tú veas que estas dos cosas ya están cumplidas o porque en un futuro veas que se cumplen, ya entonces vas a decir, ya en este momento va a venir Cristo. No, recuerda de verdad, mi hermano, que la segunda venida de Jesús va a ser como ladrón en la noche, nos va a tomar por sorpresa. ¿En qué sentido? Es en un sentido doble. En un sentido no nos va a tomar por sorpresa y en otro sentido sí nos va a tomar por sorpresa. No nos va a tomar por sorpresa en el sentido de que para nosotros va a ser el día anhelado de nuestras vidas. No va a ser así como Jesús volvió, ¡ay no! ¿Por qué? No, va a ser glorioso, va a ser el día anhelado para nosotros. Pero nos va a tomar por sorpresa en el sentido en que no vamos a saber cómo, no vamos a saber en qué momento pasó, no vamos a saber cuándo va a pasar, o sea, va a ser sorpresivo, como si ahorita mismo volviera Cristo, pues ninguno de nosotros lo está esperando en este momento. Así va a ser la segunda venida, como ladrón en la noche. Y nos dice que primero va a haber apostasía. Y es algo muy, muy importante ver esto, mis amados hermanos, porque la apostasía es algo que estamos viendo desde que comenzó la iglesia. Gente abandonando la iglesia, traicionando a la iglesia, apartándose del camino. Vemos cómo Pablo habla de esto cuando está a punto de morir. En 2 de Timoteo, Pablo habla acerca de hombres que defraudaron la fe, que abandonaron a la iglesia, que le hicieron daño aún a él como ministro. Y es algo que hemos visto desde el comienzo, desde los tiempos, hermanos. Entonces, prácticamente es una señal que tenemos desde el comienzo de la iglesia hasta la fecha. Gente que abandona la iglesia. ¿Cuál es nuestro consuelo? Y Juan habla acerca de esto en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Nuestro consuelo con respecto a la apostasía, mis amados hermanos, que es básicamente negar la fe, volverse en contra de Dios, abandonar el camino, es nuestro consuelo entender lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Dice, salieron de nosotros apostasía, salir de la iglesia, salir de la comunión, salir de la fe, salieron de nosotros porque verdaderamente no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que sea manifiesto que no todos son de nosotros. ¿Qué nos enseña este texto? Que aquellos que cometen apostasía y que podemos decir es que eran cristianos y abandonaron su fe, más bien es porque en realidad nunca fueron creyentes. Juan habla acerca de la apostasía y dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, la gente que abandona la fe, que abandona la iglesia, que apostata, hacen eso porque en realidad no eran salvos, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido verdaderamente salvos, si hubieran sido verdaderamente parte de la iglesia, habrían permanecido con la iglesia hasta el final. Pero salieron de la iglesia para que sea manifiesto que no todos los que están dentro de la iglesia verdaderamente son pueblo de Dios. Porque el trigo crecería junto con la cizaña. En su tiempo se dará fruto y evidencia de lo que es trigo y de lo que es cizaña. Entonces es un consuelo para los creyentes que la apostasía que ha ocurrido a lo largo de la historia, que precede la venida de Cristo, es de aquellos que verdaderamente nunca han sido salvos. Y en segundo lugar nos habla algo muy interesante igual, aquí 2 de Tesalonicenses 2:3, que dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo no lo menciona de una forma específica, sino que lo habla como el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero lo que nos está hablando aquí, este versículo específicamente, hermanos, es del anticristo. Nos está hablando acerca de esta persona que es el anticristo. Y hermanos, por favor, no nos enrollemos con este tema de quién es el anticristo y tratar de buscar quién es la persona del anticristo y quién es, porque de verdad hay tantas cosas, de verdad tantas cosas. O sea, si tú buscas en internet, no lo hagas, te aconsejo. Pero si tú buscas así como en fuentes no confiables quién es el anticristo, te van a hacer un montón de cosas. Hay gente que dice que el anticristo es Hitler, otra gente que dice que es él, que es ella, y tantas cosas, hermanos, que nos habla acerca del anticristo, que en realidad, hermanos, en vez de preocuparnos por eso, veamos lo que nos dice la Escritura acerca de esa persona. 1 de Juan, capítulo 4, igual nos trae luz, como hace rato vimos en capítulo 2, que nos dice... versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, como tiene relación con lo que Pablo está escribiendo, no se dejen engañar. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Juan nos dice, ustedes han oído que el anticristo en un futuro va a venir, pero ya está ahorita en el mundo. Porque el espíritu del anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, es todo aquel que se opone a la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y son estas dos cosas, hermanos, que hemos visto a lo largo de la historia, las cuales preceden a la venida de Cristo, las cuales han existido, están existiendo y seguirán existiendo. Por lo tanto, hermanos, la segunda venida del Señor no sabemos cuándo será, pero es el día más anhelado de nuestras vidas. Y nuestro mayor gozo será cuando ocurra. Y en aquel momento, en aquel día, tendremos la oportunidad, hermanos, de gozarnos y alegrarnos. ¿Cuándo será? Dios sabe, hermanos. Dios sabe. En vez de preocuparnos de cuándo será y tratar de ver si todas las señales están cumpliendo, ¡ay, ocurrió un eclipse! No, entonces ya señala antes del fin. No, hermanos, mejor ocupémonos, en vez de estar en esa paranoia, de compartir el Evangelio. Es la reflexión. Porque allá afuera hay mucha gente que no conoce de Cristo. Hay millones, no te estoy mintiendo ni bromeando. Es una cifra real, hay millones. No te estoy hablando de cientos, no te estoy hablando de decenas, no te estoy hablando de miles, ni de 10,000, ni de cientos de miles, no, te estoy hablando de millones. Hay millones de personas que nunca han oído del Evangelio. Ocupémonos mejor de eso. En lugar de causar pánico, confusión y engaño. No te dejes engañar, hermano. Con eso concluyo. ¿Quieres ser firme en tu forma de pensar? Lee la Biblia. Pablo hablaba acerca de eso en Efesios 4. Dice, hermanos, tienen que ser perfeccionados, llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo, a la plenitud y conocimiento de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No, hermanos, estemos firmes. No seamos niños fluctuantes, que un día creen esto y al otro día creen esto otro. Porque todos aquellos que son niños son aquellos que no pueden consumir alimento sólido, que tienen que beber leche, que tienen que volver a lo básico, porque no conocen la palabra de Dios. Porque los que conocen la palabra de Dios son aquellos que son maduros y que pueden consumir alimento sólido. No nos dejemos engañar. Y la forma de no dejarnos engañar es poder conocer a Dios y su palabra. Tal como nuestro hermano Giovanni lo citaba, Oseas 4:6, el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Y por ahí hay un comentario de una persona, no puedo pronunciar el nombre porque no sé qué es lo que está escrito, pero esta persona dice que el texto no trata de un conocimiento intelectual. La realidad es que cuando estudias el pasaje habla de ese contexto, de esas cosas. Habla no solo de no habla específicamente de un contexto, de un conocimiento intelectual. Habla de un conocimiento acerca de Dios. El pueblo de Israel se perdió porque fue falto en conocimiento, porque no conocían quién era Dios. ¿Y cómo vas a conocer, cómo vas a conocer a Dios si no tienes un conocimiento intelectual? ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce y ten conocimiento intelectual a través de la Escritura. ¿Quieres conocer quién es Dios? ¿Quieres conocer quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Tienes que tener un conocimiento intelectual a través de la Escritura. Y ese es el problema muy, hermanos, muy arraigado hoy en día en nuestra sociedad cristiana. Que muchos creyentes le tienen miedo al conocimiento de la Escritura. De verdad. Me he topado creyentes que dicen, no, hermano, yo mejor ni profundizar, mejor ni estudiar, mejor ni meterme en esos rollos, porque no, mejor para qué. Hermanos, eso es a lo que hemos sido llamados. Profundizar en la palabra de Dios, a profundizar en las Escrituras, a profundizar en la Biblia. Hoy en día se ha vuelto un poco extraño el concepto de teología, de verdad, y este concepto tristemente hoy ha sido trastornado en dos extremos muy diferentes. Un extremo, usualmente mencionas la palabra teología y ya hay hermanos todos asustados, no, hermano, ¿qué es eso? Eso no, solo la... Y hermanos, es miedo al conocimiento de la palabra de Dios. Es aferrarse a la ignorancia. Pues también hay personas que usan ya teología para todo y no tienen ni siquiera, con todo respeto, mis amados hermanos, mi hermano Giovanni está aquí presente, mi hermano Roberto está aquí presente, hermanos, estamos estudiando juntos en el seminario de teología y de verdad el concepto de teología es
es ya totalmente trastornado hoy en día, de verdad. Hay mucha gente que oye teología y hermanos y se asusta. No, hermano, ¿qué es esas cosas? No, el conocimiento envanece, hermano. La letra mata, hermano. Hermano, no, es que la teología no es buena. Hermanos, es pura ignorancia. Exacto, como dice nuestro hermano Roberto. Muchos dicen, la teología divide. No es así, la teología une a la iglesia. Porque si no tenemos distintivos doctrinales, ¿qué es lo que va a hacernos distintos a las demás doctrinas heréticas de este mundo? Si no conocemos nuestra historia, si no conocemos nuestros credos, nuestras confesiones, todo, ¿cómo vamos a conocer qué es la palabra de Dios? Y por otro lado, hermanos, también se ha abusado de este término de teología, mis amados hermanos. ¿En qué sentido? En que ya para todo hay mucha gente que usa teología. Con todo respeto lo vuelvo a decir, mi hermano Roberto aquí presente, mi hermano Giovanni aquí presente, estudiamos juntos en el seminario de teología. Es una licenciatura, hermanos, que dura 4 años, o sea, no estamos hablando de que, sí, tomé un curso de 5 meses, de 3 meses, de 6 meses. No, estamos hablando, hermanos, de algo serio, de un estudio profundo. Y ya para todo, mucha gente hoy abusa del término de teología y ya todo el mundo se cree teólogo, de verdad. ¿En qué sentido, hermanos? Lo digo con respeto. Hay gente que pone 10 años de su vida en empeño para poder tener un estudio teológico, pero hay gente que simplemente para hacer sus videos más atractivos o para hacer sus publicaciones más atractivas, ya seminario de teología, cuando ni siquiera han tenido ni un curso de teología, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, todos debemos de ser teólogos, en el sentido de que vayamos y profundicemos lo que la Escritura nos dice. Pablo era un teólogo, Pedro era un teólogo. ¿Quién los capacitó a ambos? La misma persona, el Espíritu Santo. Porque Él es el que los guía a toda verdad. Pero si no oramos, si no pasamos tiempo estudiando la Escritura, mis hermanos, si no entendemos lo más básico de la Biblia, fácilmente nos van a engañar. Así que, hermanos, vayamos a la Biblia para que nadie nos engañe. Porque la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Espero que les haya sido de muchísima bendición este estudio de esta noche. Vamos a continuar, primero Dios, la próxima semana con el versículo 4 de este capítulo 2, viendo lo que la palabra de Dios nos tiene preparado para poder enseñarnos a nuestras vidas, hermanos. Hermanos, les aviso y les notifico ahorita a través de este medio, antes de irnos, que ustedes saben que nuestras próximas transmisiones son las del día viernes a las 9:30 de la noche y el día domingo a las 8 en punto de la noche. Yo les confirmo, mis amados hermanos, los horarios y también les confirmo si es que vamos a tener nuestra transmisión. ¿Por qué les digo esto? El día viernes, mis amados hermanos, salgo de viaje junto con mi hermano en Cristo y hermano en sangre, mi hermano menor a mí, y junto con mi abuela y un par de hermanas de la iglesia local, salimos de viaje, mis amados hermanos, a Guadalajara el día viernes. Vamos a Guadalajara, gracias a Dios, a unas conferencias, hermanos, en la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara. Vamos a estar con el pastor Héctor Bustamante, para quienes lo conozcan, y también con el doctor Sam Waldron, para quienes lo conozcan. Yo sé que mis hermanos Roberto y Giovanni les van a hacer nombres sumamente familiares. Vamos a estar en unas conferencias allá, hermanos. Vamos a estar allá en Guadalajara los días viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a estar 4 días allá. Primero es el Señor, hermanos. Todo que pueda ser de bendición y para la gloria de Dios. Vamos a estar ahí compartiéndoles, hermanos, cómo nos está yendo, fotos, videos, etcétera, etcétera. Pero no sé, hermanos, no he visto y no recuerdo bien si en el itinerario de actividades, tanto del día viernes como del día domingo, hay alguna actividad que interfiera con las transmisiones. En caso de que sí haya, hermanos, recorreríamos el horario de nuestras transmisiones, y en caso de que prácticamente sea muy difícil poder llevarlas a cabo, pues lamentablemente tendríamos que vernos en la necesidad de cancelarlas. Pero sepan que sería ese el contexto, mis amados hermanos. Yo ruego a Dios que no haga falta cancelarlas, sino que podamos aún encontrar un horario para poder tenerlas, y primero Dios que así sea, mis amados hermanos. Y por otro lado, hermanos, igual el día domingo fuimos invitados a transmitir con el pastor Will Graham. Vamos a estar, hermanos, con el pastor Will Graham, con el doctor Enoel Hernández, con el pastor Juan Camilo Tobal, con Sebastián Céspedes y con Ariel Romo. Los 5 ministros me hicieron la invitación de poder estar igual con ellos. Vamos a compartir un foro de conversación el día domingo, hermanos, a las 2 de la tarde. Va a estar buenísimo. Lo bueno es que para esa transmisión en vivo, hermanos, en ese horario hay receso en las conferencias, entonces
ahí estaremos en vivo. Les compartiré la publicación el día de mañana para que ustedes puedan estar pendientes de esa transmisión a la que fuimos invitados, muy agradecidos de verdad por la invitación, y ahí les estaremos compartiendo cómo nos está yendo en nuestro viaje. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que siempre Él sea glorificado en todo lo que hagamos, porque para eso estamos aquí, para la gloria y alabanza del único que es digno de recibirla. Y por lo tanto, les mando un fuerte abrazo, mis amados hermanos, a todos ustedes que nos acompañaron. Gracias por estar aquí. Si no han encontrado nuestro canal de YouTube, te invito a que te des una vuelta en YouTube. En YouTube puedes encontrarnos como Nueva Generación. Ahí subimos videos diferentes a los de aquí de Facebook. Entonces te puede ser de bendición igual nuestro canal de YouTube. Date una vuelta en YouTube y también únete a nuestro grupo de WhatsApp aquí que tenemos en Nueva Generación para Cristo. Si no encuentras el acceso al grupo de WhatsApp, mándame un mensaje y con gusto yo te agrego al grupo de WhatsApp. Y finalmente ayúdanos como siempre a compartir estas transmisiones para la gloria de Dios. Como siempre terminamos al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.